no está diciendo que no haya temor, porque aquí el salmista tiene un cierto temor, porque fíjate lo que dice el versículo 1, está diciendo en el versículo 1, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Entonces no está diciendo que no haya temor, o que no le movió el tapete los enemigos. Él de repente sintió el enemigo cerca y se sintió atemorizado. Dijo, ¿qué está ocurriendo? Y empezó a orar al Señor. Pero tú puedes ver que el miedo que le estaba llegando a su vida no lo está controlando. Hay una diferencia entre tener miedo y temor a que dejar que el temor te controle y tome el control de tu vida. Él no está siendo controlado por el miedo, sino que él está mirando hacia Dios. Tampoco está poniendo su mirada en sus problemas, sino que está poniendo su mirada en Dios. No está poniendo su mirada en las circunstancias, sino en su Redentor que lo puede librar de ellas. Sabe que sus atacantes son solamente hombres mortales y que el Señor es Dios, que su promesa es segura y se cumplirá. ¿Lo reconoce bien? Y el día de hoy, hermanos, vamos a hablar de un tema que es muy particular y debido al tiempo en el que estamos viviendo también es muy, podemos decirlo, frágil también. Si usted está al tanto de los acontecimientos actuales o mira las noticias en este país, en estos últimos días que han pasado hemos visto una intensificación de las deportaciones. ¿Ha oído usted eso? Se ha habido mucho, se han intensificado, las leyes migratorias se han puesto más todavía, más feroces, podemos decirlo de esta manera. Y veía el noticiero en esta semana y veía que en esta nueva administración hay una promesa de deportaciones masivas, lo cual ha llevado a muchos que viven en este país a tener un temor por lo que pueda pasar. De hecho, según el noticiero, mientras lo leía, el noticiero de Yahoo Noticias decía que más de 8,000 migrantes en todo el país, de lo que va de 20 de enero al 29 de enero, habían sido deportados. Más de 8,000 personas habían sido deportados según los datos de la Casa Blanca. Según un reportaje del noticiero BBC, dice también que planea esta nueva administración deportar a 1 millón de personas al año. En tan solo 5 días de la nueva administración, decía la presidenta de México, que recibió 4,094 personas, en su gran mayoría mexicanas, en su país, en México, que habían sido deportadas. También se anunció que se habían desplegado más de 400 soldados con apoyo aéreo en la frontera para colaborar con la patrulla fronteriza. Y si ponemos todo esto en perspectiva, aparte se han implementado nuevas políticas migratorias más estrictas. Dicen que de lo que nunca habían estado tan estrictas como hoy. Y se van a seguir implementando aún más. Y varios países han expresado su preocupación por el retorno de sus ciudadanos en grandes cantidades y se están preparando para recibirlos en grandes cantidades. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Qué piensa usted sobre estas deportaciones masivas? Y decíamos que es un tema muy complicado. Pero la Biblia tiene algo que decirnos también. Hay muchos gobiernos que se enojan contra esta nueva administración, personas que se enojan contra esta nueva administración, llaman nombres, dicen cosas, pero la gente de aquellos países donde la gente inmigra a los Estados Unidos, no inmigra porque quiere. No inmigra porque dice, ahora le nació y me voy para los Estados Unidos. Inmigra por necesidad, porque en su país no hay las posibilidades que aquí hay, porque en su país quizás está siendo violento,
Sus países no tienen muchas veces alimentos, no tienen educación para los hijos en muchos lugares y deciden, vamos a movernos a un lugar donde sí las hay. Y se le conoce a este país como el país de las oportunidades, donde un cocinero de un restaurante de comida rápida gana más que un ingeniero en uno de los países de tercer mundo. Y dicen, pues me voy para allá. Y ves muchos ingenieros con su certificado, con su diploma de México, trabajando en restaurantes aquí en los Estados Unidos. Meseros, cocineros, lavaplatos. Puede haber también de todo tipo de trabajos que normalmente dirías no ocuparían un certificado o un doctorado, que muchas veces también. Y Mateo capítulo 2, versículo 13, quiero que vea usted cómo Jesús mismo fue guardado por el Padre y Jesús mismo fue un refugiado en la tierra de Egipto. Mateo capítulo 2, versículo 13, si lo sigue ahí en sus Biblias, dice así. Es el versículo 13. Después que partieron ellos, hablando de los sabios del oriente, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye, ¿a dónde? Huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y dice el 14, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Dice el 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y sabe que en su mayoría de los casos, pudiéramos decirlo así, cuando una familia emigra, dijimos, no es por querer. No es porque así decidieron y se les pegó la gana un día y vamos a movernos. En su gran mayoría no es así, sino es por una necesidad. El hombre, en este caso, buscaba hacerle daño a Jesús, Herodes. Y Dios estaba tomando una acción soberana para preservar la vida de Jesús, el Hijo de Dios, su Hijo amado. Y le dice, toma al niño y ve a Egipto. Era un lugar natural al cual huir. Estaba cerca, tenía una provincia romana bien ordenada, fuera de la jurisdicción de Herodes, y tenía una población de aproximadamente 1 millón de judíos dentro de esta provincia. Y quizás en la mente del escritor, en este caso en el Evangelio de Mateo, quizás mientras escribía esto, él estaba pensando en algún paralelo con lo que había pasado con Jesús. Y yo creo que sería muy fácil venir a la mente el caso de Jacob y la familia de Jacob. Recordemos que la familia de José el soñador, ahora que conocía que José había estado vivo, ahora que conocía que José no solamente estaba vivo, sino que Dios le había usado grandemente en Egipto, ahora que sabían ellos que todo lo que ellos habían planeado para mal, para José, Dios le había tornado, ¿para qué? Para bien, para salvaguardar la vida de muchos, así como la de su propia familia. Vaya conmigo a Génesis, vamos a leerlo. Génesis 45, versículo 4. Génesis 45, versículo 4. Veamos cómo José le dice lo siguiente a su familia. Recordemos que José fue vendido por sus hermanos como esclavo. Pasó por muchas adversidades. Y cuando llegó el momento de que sus hermanos lo conocieran y él se revelara a sus hermanos, dice el versículo 4 del capítulo 45, dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano,
el que vendisteis para Egipto, dice el 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y dice el 6, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en las cuales ni habrá arada ni siega. Y dice el 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Dice el 8, así pues, no me enviaste acá vosotros, sino ¿quién? Sino Dios. Dice que ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dice 9, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. ¿Se puede imaginar? Los hermanos de José estaban en una situación difícil, no había comida, estaban en una hambruna que ya llevaba 2 años y que todavía faltarían 5 años más. Y cuando ellos se llegan con José y lo miran, y miran que José ahora es el gobernador de todo Egipto, y se revela a ellos y les dice, ustedes no me enviaron aquí, aunque ustedes me vendieron, ustedes no me enviaron aquí, Dios lo hizo. Yo creo que fue un shock para los hermanos. Y sin embargo, aún así le dice, vayan a mi padre y tráiganlo. Le dice, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas y migra a Egipto. Y yo creo que Mateo pensaba en esta ocasión, cuando toda la familia de José emigró a Egipto, huyendo de la hambruna de Canaán, se dirigía hacia Egipto. Y dice el versículo 1 del capítulo 46, vaya un capítulo después, 46, Génesis 46, versículo 1. Dice así, dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Bersabá y ofreció sacrificio a Dios de su padre Isaac. Dice, al Dios de su padre Isaac. Y dice el 2, y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Dice el 3, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Dice, yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y continúa diciendo, dice, y se levantó Jacob de Bersabá, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros de Faraón, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto. Y dice así, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y, puedo decirlo, emigraron a Egipto. Y yo creo que sin duda los momentos difíciles son los que hacen que la gente emigre, ¿sí o no? Cuando están pasando por un tiempo difícil, dicen, nos vamos. Y aún el emigrar no significa que sea un acto de desconfianza de Dios, porque muchas veces podemos ver que es parte de la obediencia, como en este caso lo fue con la familia de Jacob. Y es parte de lo que el Señor pide muchas veces hacer, como lo hizo con la familia de Jesús. Toma a tu niño, toma a tu mujer y ve a Egipto. El orden del ángel fue explícita. José, María y el niño deben permanecer en Egipto. Ahí serían refugiados por un tiempo. No solo hasta la muerte de Herodes, sino hasta que Dios dijera cuándo.
En Mateo capítulo 2, versículo 19 dice así. Dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Dice el 20, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte, ¿de quién? Del niño. Y si usted nota en estos versículos que acabamos de leer en Mateo, hace mucho énfasis en el niño. Porque ¿quién estaba en peligro? El niño. Recuerda, no estaba en peligro José ni María, porque Herodes había mandado matar ¿a quiénes? A los niños. El énfasis estaba en el niño, la protección era al niño, a Jesús. Por eso cuando vemos el orden en el que le dice, toma al niño, y luego le agrega, y a su madre. No le dice, toma a tu esposa y luego al niño, dice, toma al niño y a su madre, porque aquí había una urgencia, una importancia. Tenían que emprender un viaje de 120 kilómetros hasta la frontera. Si tú miras esto, Herodes estaba tratando de matar al niño y estaba matando a todos los niños dentro de Jerusalén. Cuando vemos esto, el énfasis está que el Señor es el que protege. Dios es nuestra protección, como lo era el Señor en el caso de este niño, Jesús, porque Él era el que corría el peligro. Y muchos gobiernos hoy califican como inaceptable las deportaciones, expresando su descontento con la política migratoria de esta nueva administración, pero no se dan cuenta que las personas están saliendo de esos países por la culpa de ellos. Y se ponen a querer descalificar como inaceptable lo que un gobierno ordenado hace. En estos últimos años, aquí en Estados Unidos, podemos decirlo así, la inmigración ha aumentado, ¿sí o no? ¿Lo hemos visto? Yo creo que todos somos testigos de eso. Los casos de violencia y las detenciones que han sucedido de manera judicial en este país, en su mayoría son por crímenes cometidos por latinos. Esta situación es lo que ha despertado reacciones encontradas, no solo dentro del país, sino también a nivel internacional, provocando tensiones diplomáticas, como lo vemos el día de hoy, con varios presidentes latinos. Y la realidad yo lo veo que es desafiante y es natural que muchos el día de hoy se sientan abrumados, inseguros. Sin embargo, como creyentes en Cristo Jesús, estamos llamados a ver más allá. Estamos llamados a confiar ¿en quién? En Dios. Estamos llamados a conocer que Dios tiene todo bajo control, ¿sí o no? Nada se sale del control de Dios. Dios es Dios todopoderoso. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Usted cree que Dios tiene todo bajo control? ¿O cree que algo se sale del control de Dios aún? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar en el Señor descanso, ¿sí o no? Tenemos que encontrar en Él paz. ¿Dónde está nuestra convicción? Estamos así como David, que decía, en Dios he confiado. En el Salmo 56, que leímos al principio, dice el versículo 3 de la siguiente manera. Salmo 56, versículo 3. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Y quiero que note algo aquí importante. Está diciendo, en el día que temo. Está diciendo que venía el temor a su corazón. Había una incertidumbre en su corazón por los enemigos que estaban ahí latentes. Estaban presionando cada día, todos los días, dice. Cada día, todos los días. Y dice, y en el día que temo, yo en ti, ¿qué dice? Confío. Y dice el 4, en Dios alabaré su palabra.
en Dios he confiado, no temeré. Y luego agrega, ¿qué puede hacerme el hombre? Si usted mira desde los tiempos antiguos, la migración ha sido parte de la experiencia humana, desde los tiempos más remotos. Es más, si usted se va a Génesis, de ahí encuentra ya que hay migración. Esa es parte de la experiencia humana, y en la Biblia podemos ver a Abraham, a Moisés y hasta Jesús y su familia que fueron desplazados en un momento de dificultad. Y si yo me pusiera a preguntar, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, por alguna razón u otra, tuvimos que migrar. Algunos buscando una mejor vida para nuestra familia, puede decirlo así. Algunos bajo ocasiones de guianza de parte de Dios, otros bajo un plan divino que quizás tú ni siquiera conocías en el momento, pero ahora puedes llegar a conocer. Algunos el Señor trajo hasta aquí, y aquí fue donde ellos conocieron de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Algunos quizás, si se hubieran quedado en su tierra o en su lugar donde estaban, quizás ni siquiera estuvieran vivos el día de hoy, por la dificultad. Quizás otros sería simplemente porque el Señor así los llamó a que hicieran. Y yo creo que la inmigración, decíamos, se produce debido a las cuestiones difíciles en la nación donde las personas viven. Dijimos, nadie se quiere ir de una nación la cual es próspera. Si tu nación o el país donde vives es próspero y todo está muy bien, pues ¿quién se quiere ir? ¿Sí o no? ¿Quién se quisiera ir? Pues decía nadie. Pero por la dificultad y por las circunstancias, salen. Y sabe, los discípulos también fueron dispersados a causa de un momento difícil que la Biblia llama persecución. En Hechos capítulo 8, versículo 1, Hechos capítulo 8, versículo 1, dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 8, versículo 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Es importante entender que si usted va a un capítulo anterior, mira que Esteban fue apedreado, fue muerto debido al evangelio, por causa del evangelio. Entonces dice, y Saulo consentía en la muerte de Esteban. Y dice el versículo 1, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y dice el 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Dice el 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Desde ahí nosotros podemos ya ver una persecución. La persecución en este caso era contra los cristianos. Dice el 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. Dice el 5, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Cuando usted ve la muerte del primer mártir cristiano, Esteban, desde ahí se desencadenó una ola intensa de persecución que fue liderada por Saulo, el mismo apóstol Pablo, quien más tarde se convertiría en aquel apóstol Pablo. Esta situación obligó a muchos creyentes a huir, a salir huyendo para preservar sus vidas. Y sabe una cosa, aunque humanamente esto parecía ser un tiempo oscuro para la iglesia primitiva, y aunque pudiéramos decir fuera doloroso, porque había sufrimiento, había aflicción sobre ellos, cuando lo miras desde la perspectiva divina, de la perspectiva de Dios, era parte de su plan soberano. Era parte del plan soberano de Dios, porque iba a expandir su reino. El mensaje era para que el mensaje saliera de aquel lugar de Jerusalén.
hacia otras regiones. Y es a través de este suceso involuntario. No era porque ellos querían salir, porque decíamos, ¿quién quiere salir de un lugar donde está próspero y está bien? Nadie. Pero llega la aflicción y llega la persecución y se esparcen. Y en este caso podemos ver que era a través de este suceso involuntario que aquellos primeros seguidores llevaron consigo lo más preciado que tenían. ¿Y qué era lo más preciado? El mensaje de Jesús. Y es por esas situaciones difíciles como la persecución, en estos casos con los discípulos, en otros casos pudiera ser el hambre, en otros casos pudiera ser la guerra, la falta de empleo, o quizás simplemente por la guianza divina, la guianza de Dios, que muchos inmigran. Yo recuerdo antes de inmigrar aquí a los Estados Unidos que estaba joven y no quería venir para este lado. Mi papá decía, no, sí, nos vamos a ir y vamos a ir al consulado y vamos a arreglar todos los papeles. Y yo no quería venir, yo les decía, no, pero si me preguntan yo les voy a decir que no. No, vamos a orar. Y me acuerdo que mis papás llegaban de trabajar, estaban ahí en la casa y nos decían, vamos a orar. Y unos días antes de que llegara la cita, ya tenían la cita con inmigración. Nosotros vamos a orar y nos ponían a todos ahí, nos teníamos de la mano y empezamos a orar. Y yo todavía tenía eso en mi corazón, no, pues yo no quiero ir. ¿Para qué? Aquí estamos bien, aquí estoy bien. Y los papás, no, vamos a orar. Y empezaban a orar para venir para acá a los Estados Unidos. Y me acuerdo que decían, y si Dios quiere, si Dios nos está enviando, nos va a dar a todos. Y ninguno se va a quedar. Y estamos todos los hermanos ahí orando al Señor, hablando de mis hermanos de la familia. Y nos agarramos de la mano y empezamos a orar al Señor. Señor, pues si es tu plan, que se haga. Y yo todavía joven, adolescente, decía, yo no quiero. Pero bueno, llegamos a inmigración. Inmigración, yo creo que me veía con la cara de enojado y que no quería y no me preguntó nada. Me dijo, no, a este no le pregunto mejor a este. Dios sabía. ¿Y sabe qué? Muchas veces desconocemos la voluntad de Dios por muchas circunstancias. Simplemente puedes estar joven y desconoces, inexperto en la palabra de Dios, en los caminos de Dios. ¿O no le has pedido la voluntad de Dios? Conocer su voluntad. Tuvimos esa cita con inmigración y gracias a Dios todo se fue de acuerdo al plan de Dios y venimos para acá. Fui el primero que vine con toda mi familia. Dijeron, tú te vas. Y entonces regresé y así estuvimos hasta que mis papás dijeron, es tiempo, vámonos todos. E inmigramos a este lugar. Y sabe una cosa, el Señor nos estaba llamando a salir. Y quizás en ese tiempo pues yo no lo captaba. Yo no sé si mis papás en ese tiempo lo captaban, qué planes el Señor tenía. A lo mejor no sabían todos los planes de Dios, pero el Señor sí. ¿Y usted cree que Dios sabe lo que hace? Claro, Él sabe lo que hace. Yo me acuerdo hace unos años también conocí a un mariachi, chiapaneco. Este grupo se ha venido todo el mariachi de Chiapas, cruzaron la frontera en búsqueda de una vida mejor. Dijeron, queremos venir y trabajar y juntar algo para llevar a nuestras familias, porque allá en Chiapas estaba muy difícil, la vida es muy difícil. Y dijeron ellos, vamos para Estados Unidos. Vinieron a trabajar en el campo y estuvieron trabajando todo el grupo en el campo. Y aquí mismo ellos se conocieron, aunque venían de un lugar, del mismo de la misma estado. Aquí fue donde ellos todos se conocieron también. Crearon un grupo de mariachi y todos llegaron a conocer al Señor acá. Alguien les habló del Señor
se convirtieron al Señor. Todo el mariachi, cambió el mariachi de cantar esos cantos a un mariachi cristiano. Y sabe que ellos escribieron un canto que se llama Indocumentado. Y en ese canto narraban su trayectoria. Decían, el Señor nos trajo acá, nosotros veníamos a buscar el dinero, la plata, decían los dólares, barrerlos, ¿verdad? Dice, y el Señor nos dio algo mejor. Y yo me ponía a pensar en ellos y decía, wow, y el Señor les dio algo mejor, una vida eterna. ¿No es eso algo mejor? Amén. Fíjate, todo el mariachi se convirtió, ahora sí. Todos estaban creyentes y ellos en ese canto decían, y ahora que me regrese a Chiapas, ahora que nos regresemos a nuestro estado, lo primero que vamos a hacer es predicar a sus padres. Vaya conmigo a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Y quiero que veamos el llamado de Abraham y que veamos cómo el Señor hacía un llamado a Abraham a salir de su tierra y de su parentela. Estaba diciendo, Abraham, te llamo para que emigres. Eso es para que despierten. Para que emigres. Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice así. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela. Le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y si usted va al versículo 5, para ahorrarnos un poquito de tiempo, dice, toma pues a Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. Dice, y tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y dice, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán, ¿qué hicieron? Llegaron. Pero sabe que aún cuando el Señor los había llamado, aun cuando el Señor les había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela a este lugar que yo te mostraré, aún así llegó una gran necesidad que los llevó a emigrar de Canaán. Usted lo puede ver en el versículo 10, dice así, hubo entonces hambre en la tierra, descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande, ¿qué dice? El hambre en la tierra. Y decíamos, la gente no emigra porque quiere nada más, emigra porque hay una necesidad. Y hoy en día vivimos tiempos difíciles. Y sabemos que el Señor está cerca, ¿sí o no? Sabemos que el Señor viene y viene pronto. Y sabe, la vida está llena de desafíos, de incertidumbres. Muchos de nosotros hemos vivido lo que es emigrar. Quizás algunos han vivido aún más personalmente situaciones difíciles durante ese emigrar. Quizás alguno o más de alguno pasó un tiempo muy difícil al llegar a este país. Ahora sí que en la trayectoria de llegar. Quizás alguno haya enfrentado alguna deportación anteriormente, quizás alguno haya pasado por crisis personales o familiares, y David enfrentó sus temores con confianza en Dios. Y nosotros somos llamados a enfrentarlos también. ¿Con confianza en quién? En Dios. Primero, reconocer nuestra vulnerabilidad. Sabemos que somos vulnerables. No tenemos que negar nuestros miedos, sino que debemos de reconocerlos delante de Dios. Así como David llegó y no tenía que esconder sus miedos de Dios, sino que vino y se los trajo el Señor y le dijo, Señor, estos son mis miedos. Fíjate, el Salmo 56, versículo 2, se lo leo. Salmo 56, versículo 2. Puede ponerle algo ahí al Salmo, que es el Salmo con el que estamos llevando. Dice el 2,
Dice, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Fíjate, él no estaba escondiendo sus miedos, sino que había venido delante de Dios y se los presentaba a Dios. Para que despierte otra vez. Bueno, ya después, no sé si sean los cables o la señal, ya no sabe uno, ya andamos diciendo, ya vamos a tirar el micrófono. No sé, aquí vemos a David que no estaba escondiendo sus miedos. Dice el versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Sabe dónde debemos buscar refugio? En Dios, en su palabra. Dice el versículo 4, ¿qué dice el versículo 4? En Dios alabaré su palabra. La escritura es nuestra ancla. La escritura nos enseña quién es Dios. La escritura nos muestra lo fuerte y lo poderoso de nuestro Dios. ¿Sí o no? La palabra nos asegura quién está de nuestro lado. ¿No es eso bonito? Wow. Debe de haber una confianza plena en Dios. En los momentos de incertidumbre que enfrentamos, de las situaciones difíciles, o aparentemente lo que estamos viendo el día de hoy, que se ve tremendo la situación. Dale, estuvo más fuerte ese. Salgo corriendo en una de estas. Debemos recordar siempre mantenernos firmes. Amén. No voy a salir corriendo con el otro por los relámpagos, ¿verdad? Lucas capítulo 21, nuestro Señor nos advirtió. Lucas capítulo 21, habla de la venida del Hijo del Hombre. Lucas capítulo 21, vamos a leerlo a partir del versículo 25. Lucas capítulo 21, versículo 25. Dice así. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y ¿dónde más? Y en las estrellas. Y dice, y en la tierra, ¿qué va a haber? Angustia de las gentes. Dice, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y dice el 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y dice el 29, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano que está ya cerca. Dice el 31, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Dice el 32, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto, ¿qué dice? Acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y luego dice el 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. ¿Sabe una cosa? Los tiempos que se avecinan son tiempos de angustia, son tiempos de confusión, de desfallecimiento, de desesperanza para muchos. Pero el temor, por el temor que vemos que está pasando, ya vemos muchas personas atemorizadas, confundidas, desesperanzadas. Tú hablas con ellos y es que lo que está pasando y no viven en paz, no tienen la paz de Dios. Pero para los que están con el Señor, para los santos, dice la palabra el versículo 36, dice, velad pues, ¿cuándo? Dice, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos
de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Los hombres pueden intentar dañarte físicamente, emocionalmente, pero ¿qué puede hacernos realmente alguien como un hombre? ¿Qué nos puede hacer si tenemos al Dios Todopoderoso? ¿Qué puede hacernos alguien cuando somos sostenidos por aquel por el cual su amor nunca falla? ¿En quién estamos confiando? El temor puede ser real, el temor puede ser tangible, pero no toma el control de nuestras vidas. No tiene el control sobre nosotros si de veras ponemos nuestra confianza plena en el Señor. La palabra dice que Él es nuestra esperanza, ¿sí o no? Dice el Salmo 39:7. Puede anotarlos, los voy a leer unos versículos. Salmo 39:7. Dice así. Dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza, dice, está en ti. ¿En quién? En el Señor. Dice, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. El Salmo 62, versículo 5, se lo leo. Salmo 62, versículo 5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Dice el 6, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Fíjate lo tremendo del salmista. Decía, en Dios solamente reposa, le decía su alma. Alma mía, reposa en el Señor, porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y es mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. El Señor, dice la palabra, es nuestra esperanza. Pero también dice la palabra que es nuestro pronto auxilio. Salmos 46, versículo 1 dice así. Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Usted puede venir y correr al Señor. En los momentos de angustias, en los momentos de tribulaciones, dice que Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. Usted viene y pide auxilio al Señor y el Señor nos auxilia. El Salmo 121, versículo 1, también dice de la siguiente manera, Salmo 121, versículo 1, y voy a leer el 1 y 2, dice así, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo que los cielos y la tierra. ¿Dónde vamos a alzar nuestros ojos? Dice el Señor, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Está diciendo, alza tus ojos, mira, no mires lo que es las circunstancias, las situaciones, alza tus ojos al Señor, porque de Él viene nuestro socorro. De Él viene la ayuda, el auxilio. Pero también dice la palabra que el Señor es nuestro refugio y refugio para los oprimidos. ¿Y sabe cuántos oprimidos hay el día de hoy? A causa de todo esto que está pasando, muchos oprimidos. Salmos capítulo 9, versículo 9 y 10 dice de la siguiente manera, Salmos capítulo 9, versículo 9 y 10 dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a quienes, a los que te buscaron. El Señor nunca va a desamparar a los que le buscan. Él es refugio para los oprimidos, dice, refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Él es refugio para los oprimidos.
También dice la palabra que es fortaleza en momentos de angustia. Dice el Salmo 18:2. Salmo capítulo 18, versículo 2, dice así. Dice, Jehová es mi roca, y dice también, mi fortaleza. Salmos 18:2. Jehová es mi roca y mi fortaleza. Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmos 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si Jehová es tu luz y tu salvación, entonces ¿de quién temerás? También dice la palabra que el Señor es nuestra protección constante. No nomás de vez en cuando, constante. Salmo 61, versículo 3 dice así. Salmo 61, versículo 3 dice, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante de mi enemigo. El Señor es nuestro refugio, nuestra torre fuerte. Cuando el enemigo está enfrente de nosotros, podemos correr al Señor y refugiarnos en Él, porque Él es nuestra protección constante. Salmos 34, versículo 7 dice, Salmos 34, versículo 7, y vamos a leer 7 y 8. Salmos 34, versículos 7 y 8 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y dice el 8, gustad y ved, qué bueno, dice, que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Habla de una protección constante. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Dice, y los defiende. No nomás está ahí campante, sino que nos defiende. Y dice el 8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en Dios. Pero también habla el Salmo que el Señor es nuestra paz y una paz interna en nosotros. Que a pesar de todos estos tiempos difíciles que vemos que están pasando, a pesar de las circunstancias, de las dificultades, el Señor nos trae paz. Dice el Salmos 4, versículo 8. Salmo 4, versículo 8 dice, en paz me acostaré y asimismo, ¿qué dice? Dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué tremendo, ¿no? Que a pesar de cómo esté la situación en el mundo o en nuestro país o en nuestra misma ciudad, tú puedas decir, y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y si usted ha mirado alguna vez ahí a su hijo cuando estaba bebé y durmiendo, qué a gusto, ¿verdad? Está el baby durmiendo confiado. No hay ninguna preocupación, nada le aflige, se acuesta y duerme tranquilo. Y así nos dice el Señor que así dormimos nosotros. Cuando confiamos en ¿quién? En Dios. Así debe de ser. Me acuerdo que llegamos allá a Guadalajara para la conferencia que teníamos y habíamos comprado un galoncito de agua para llevarnos al cuarto. Y entre el café y ahí tomando agua, y pues ya nos quedaba poquita nada más, ¿verdad? Y era en la noche, llegamos al cuarto y dice mi esposa, dice, se nos olvidó comprar agua, ya nomás nos queda poquita. Y le digo, bueno, pues está bien, nomás esa poquita y mañana agarramos otro. Y le hace, ¿o quieres ir ahorita a comprarla? Le dije, no, ya es muy noche. Le dije, es más, le hace, pero para mañana. Le dije, pues mañana ni siquiera sabemos si despertemos. Le digo, así que mejor mañana vamos y la agarramos. Le digo, ahorita con esa tenemos. Y estaba con nosotros un hermanito que estaba ahí con nosotros en el apartamento y luego le hace, ¿verdad? Que muchas veces pensamos en el mañana, dice, y empezamos a pensar, y le digo, bueno, sí, ¿verdad? Muchas veces, o sea, está bien pensar en el mañana, pero tampoco está preocuparnos por el mañana. Digo, pues ahí hay todavía. Cansamos y ya mañana agarramos otra, y la tienda estaba abajo ahí del apartamento. Le digo, bajamos y la compramos, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos confiados en el Señor,
duermes tranquilo. Y el mundo puede estar en un caos tremendo, pero tú estás confiado. No debemos permitirnos ser consumidos por el miedo, para nada, ni por el entorno político que nos rodea, mucho menos, sino que debemos mirar hacia arriba buscando la paz de Dios, buscando la confianza en Dios. Decir como el Salmo: en Dios he confiado, ¿qué temeré al hombre? Muchas veces pensamos que nosotros vivimos un tiempo complicado, decimos: no, es que nos ha tocado un tiempo malo. Pero si usted nomás mira poquito más allá de nuestras narices, de aquí de la ciudad o del país en el que estamos viviendo, y usted se va a la franja de Gaza, ahí sí están viviendo un tremendo conflicto. Si usted se va a la frontera de Ucrania y de Rusia, se va a notar que lo que estamos viviendo aquí no es nada. Lo que se está viviendo en otros países, donde los niños se están quedando sin sus padres, donde las mujeres embarazadas sin poder comer porque no hay comida, alimentos, familias enteras que están siendo afectadas por la guerra. Y usted se empieza a ver todas aquellas cosas que están pasando alrededor y vemos que no estamos pasando por nada difícil. Por eso puedo decir que no importa cuán incierto parezca el futuro, no importa cuán incierto parezca alrededor lo que está pasando, que digamos no sé si mañana vamos a estar aquí o no, podemos nosotros decir: en Dios he confiado. Regresamos al Salmo 56, versículo 5. David mismo enfrentó sus propios temores, sus propias adversidades, pero él estaba colocando su esperanza firmemente en el Señor. Y aún enfrente de sus enemigos más feroces, dice David de la siguiente manera, en Salmo 56, versículo 5, dice: todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Dice el 6, se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, dice, como quienes acechan a mi alma. Dice el 7, pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Dice el 8, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Dice, serán luego vueltos tras mis enemigos el día que yo clamare. Esto sé, que Dios está, ¿por quién? Por mí. Y luego dice el 10, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué dice? ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Tú crees que David había encontrado su paz? ¿Su seguridad? Claro que sí. Él mismo lo dice. En el versículo 8 dice, Señor, tú has colectado todas mis lágrimas. Están todas ellas en tu libro. Dice el 9, serán luego vueltos atrás mis enemigos. Dice, el día en que yo clamare, esto sé, que Dios está por mí, que el Señor lo defiende, que el Señor lo guarda, que Él es su refugio, que no debe de temer a nadie. Tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios al cual podemos clamar, como decía el canto, Abba, Padre. Y nuestro Señor es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Y sabe que las leyes civiles están puestas con un propósito dentro de la sociedad. Y deben de ser cumplidas, ¿sí o no? Deben de ser cumplidas, deben de ser respetadas, porque Dios es un Dios de orden. Y el Señor mismo lo dijo en Romanos capítulo 13, dice así. Romanos capítulo 13, versículo 1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y dice el 2,
de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos, dice el versículo 2. Tenemos un Dios de orden, el cual ha puesto autoridad en esta tierra. Y nosotros vivimos en un país donde hay leyes, donde las leyes civiles tienen un propósito en la sociedad y deben de ser cumplidas y respetadas. Y ir en contra de las leyes, ya estamos yendo en contra de lo establecido por Dios. Por eso muchas veces debemos de pensar antes de hablar, especialmente contra lo que está pasando en este país, porque lo único que están haciendo es valer la ley. Y muchas veces andamos diciendo otras cosas. Nosotros no podemos hacer justicia por nuestra propia cuenta, ¿verdad que no? El Señor es el que hace justicia y el Señor es el que paga justamente. Y el Señor nos dejó un mandato en su palabra, y es de que se tratare bien a aquellos extranjeros y que se les tratase como que si fueran ciudadanos. Sin embargo, no en todos llevan a cabo esa ley, pero el Señor es el que hace justicia. Y si hay una injusticia hecha a sus hijos, créame que el Señor, ¿qué va a hacer? Justicia. Y usted puede clamar a Dios y el Señor responde y paga conforme a lo que se haya hecho. Eso es lo que hace el Señor. Si nosotros vamos a Lucas capítulo 18, versículo 1, se lo leo para terminar. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Dice el 3: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y dice el 4: y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dice el 6: y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él, ¿cuándo? Día y noche. ¿Se tardará en responderles? Hace una pregunta. Yo les pregunto, ¿se tardará en responder? Dice el 8: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor diciendo: yo soy el que pago, yo soy el que hago justicia. Nosotros no podemos hacer justicia por nuestra propia cuenta. Nos toca orar al Señor. Nos toca confiar en el Señor. Y la palabra de Dios dice que oremos por los gobernantes. Dice primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 1, se los leo. Primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Dice el 2: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Nos toca orar, amén. Nos toca confiar en Dios siempre. Póngase de pie, hermano, le invito a que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración. No dejemos que el miedo nos controle o nos dirija, sino al revés. Encomendemos nuestra causa al Señor. Pongamos al Señor, traigamos delante del Señor nuestros miedos y dejemos que el Señor sea el que nos proteja, que Él sea el que nos cuide, que Él sea el que guarde, que nos guarde de todo mal. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú sigues hablando a nuestro corazón.
Cada día, Señor, que pasa podemos ver tu misericordia sobre cada una de nuestras vidas. Podemos ver, Señor, tu favor inagotable, Señor. Tu amor, Señor, es tan grande para con nosotros que el día de hoy, Señor, tú nos has permitido estar aquí reunidos como tus hijos, como tu iglesia, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos. Tú conoces, Señor, sus dificultades, sus necesidades, sus preocupaciones, sus temores. Tú conoces, Señor, cada uno de ellos. Y en esta tarde, Señor, en esta noche, traemos delante de ti nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros temores, Señor. No queremos que ellas nos controlen, sino que venimos a ti, que eres nuestro pronto auxilio, nuestra torre fuerte, nuestro refugio, Señor, y las entregamos a ti, sabiendo, Señor, que esos tiempos van a ir de mal en peor, pero nosotros debemos permanecer firmes, confiados en ti, Señor, en tu palabra. Tu palabra cantaremos, Señor. Tu palabra, Señor, es esa ancla que nos dice, Señor, quién eres tú, que nos muestra tu poder a través de los tiempos y cómo una y otra vez, Señor, tú cuidaste a tu pueblo, tú cuidaste a tus hijos y lo volverás a hacer con cada uno de nosotros, Señor. Te damos muchas gracias. Nos ponemos en tus manos, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que el temor le haya sobrecogido su vida, Señor, su corazón, que puedan venir delante de ti, Señor, dejando todos sus temores, confiando, Señor, totalmente en ti. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y en la aflicción tú estás conmigo, Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. Díselo en la prueba, en la prueba, y en la aflicción. Tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás. No me dejarás. De mi vida tú tienes el control. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Gracias por tu fidelidad, Señor. Nos estás enseñando por medio de tu palabra que podemos confiar en ti en cualquier situación. Que tú eres el Dios de todo el universo y no hay nada que puede salir de tu mano.
No hay nada que puede salir de tu control. Confiamos en ti, Señor. Vamos a cantar en la prueba, en la prueba y en la aflicción. Tú estás conmigo, Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. Dile, confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti. Creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás, no me dejarás. De mi vida tú tienes el control. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Señor, mi Dios, a ti levanto hoy mi canto, a ti mi única esperanza. En el día de aflicción, mi corazón y mi alma siempre confiarán en tus promesas para descansar en tu perfecta voluntad.
vez más, dile: tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón, tu vara y tu callado me infundirán tu aliento, que tu preciosa paz, oh, tu preciosa paz, Señor. Confiamos en ti, Jesús, en cada palabra de tu boca, en cada circunstancia. Confiamos en ti y te adoraremos, te alabaremos, Señor. Tú eres mi Dios. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro sustento en cada circunstancia. Tú eres nuestro Padre Dios, nuestro buen pastor. Tú cuidas de nosotros en cada momento, Señor, y nosotros podemos confiar en ti. No tenemos nada de qué temer. Te alabamos hoy, Señor. Te alabamos hoy y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la gloria. Dale un aplauso. Gracias, Señor. Amén y amén. Nuestra confianza está puesto en el Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Se quedan despedidos.